¿Qué harías tú? ¿Y si te dijeran que el tiempo de tu hijo se está acabando y no tienes absolutamente nada que salvarle? Esa frase seguía resonando en la mente de Ana Martínez como un martillo que golpea sin parar. Estaba de pie en medio del frío pasillo del hospital público, sosteniendo a Mateo en sus brazos, mientras el mundo, fuera de casa, seguía con normalidad. Pero la suya simplemente se había desplomado. Os pido que nos bendigáis con vuestra suscripción al canal y que nos demos lo que quieras en este video. El ruido de camillas pasando, voces apresuradas, puertas abriéndose y cerrándose, todo parecía lejano, como si estuviera dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Mateo apoyó la cabeza en su hombro, débil, demasiado callado para un niño de 7 años que siempre ha estado lleno de vida. «Mamá, ¿nos vamos a casa?», susurró con la voz cansada. Ana intentó sonreír. Lo intentó, pero la sonrisa no desapareció, porque, por primera vez en mi vida, no sabía si habría un después. Horas antes, todo parecía solo otro día difícil, como tantos otros. El despertador improvisado, el ruido de los autobuses pasando por la estrecha calle de la colonia, el olor a café simple elevándose de la cafetera. Ana ya estaba despierta antes de que saliera el sol. En la pequeña cocina, con paredes descascaronadas y una ventana que dejaba entrar el ruido constante de Ciudad de México, preparó lo que mejor sabía hacer: comida, tortillas, arroz, frijoles, un poco de carne cuando puedan. De ahí salía todo. Cada plato vendido en la calle era una parte del futuro de su hijo. Mateo siempre aparecía somnoliento en la puerta. «Mamá, ¿puedo ayudar?», y ella siempre respondía lo mismo, con un cariño firme: «Si puedes, mi amor, pero primero, ven aquí». Lo abrazó con fuerza, como si, en el fondo, ya sabía que ese momento era demasiado valioso para apresurarlo. Mateo ayudaba a su manera, metiendo la pata, riendo, intentando ser útil. Y eso llenó la casa de vida. Incluso con pocos, lo tenían todo, o al menos, eso era lo que Ana creía, hasta que empezaron las primeras señales. Al principio, era solo un cansancio extraño. Mateo ya no corría como antes. Luego llegó el dolor, las noches sin dormir, el aspecto diferente. Algo iba mal, y Ana lo sintió. Lo sentí en lo más profundo de mi alma. Pero, como muchas madres, intentó negarlo. Intentó creer que solo era una fase, solo un obstáculo más, solo otro día difícil, hasta el día en que no pudo levantarse de la cama. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. El hospital IMSS estaba lleno. Gente en cada esquina. Colas, con miradas cansadas. Historias de dolor mezcladas en el mismo espacio. Ana tomó la mano de Mateo mientras esperaba. Horas, quizá más. El tiempo allí no existía. Solo angustia. Cuando por fin nos llamaron, todo pasó demasiado rápido. Exámenes, preguntas, expresiones serias, largos silencios. Y entonces, el diagnóstico. El doctor López habló con cautela, pero las palabras eran demasiado pesadas para suavizarlas. Era una enfermedad grave, avanzado, tratable, pero no allí, no de esa manera, no en esa realidad. Hannah sintió como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. «Hay tratamiento», dijo el médico, «pero debe ser inmediato». Ana asintió, intentando entender. «¿Y cuánto cuesta?». El silencio que vino después era peor que cualquier respuesta, porque Ana ya lo sabía. No lo hizo, ni siquiera se acercaba. Su corazón empezó a acelerarse. La respiración falló. El mundo giró. Sin eso, continuó el doctor, ahora más directo, le queda poco tiempo. No mucho tiempo. 2 palabras. 2 cuchillas atravesando el pecho de una madre. Ana salió de la oficina sin recordar cómo. El pasillo parecía más largo, más frío, más vacío. Mateo en sus brazos. Su peso no era solo físico, era el peso de todo. De la vida, del miedo, de impotencia, de desesperación. Fuera, el ruido de la ciudad continuaba. Coches, vendedores, música a lo lejos. Todo es igual, excepto ella. Ana caminaba sin rumbo. No saber a dónde ir. No sabía qué hacer. Pero una pregunta ardía dentro de ella. ¿Cómo salvar a un niño cuando no tienes nada? Y en ese momento, aún no lo sabía. Pero la respuesta empezaría con una decisión que parecía una locura. Una decisión que lo cambiaría todo. Y eso abriría puertas que nunca imaginó que existiera.
Esa noche, Ciudad de México parecía más ruidosa que nunca, pero dentro de la pequeña casa de Ana, el silencio era asfixiante. Mateo estaba dormido, o al menos lo intentó. Su pequeño cuerpo se movía inquieto en la cama improvisada, como si luchara contra algo invisible. Ana estaba sentada a su lado, cogiéndole la mano, no parpadear, sin respirar bien. ¿Cómo dejar ir ese contacto? Perder a su hijo para siempre. La lámpara tenue iluminaba la habitación con una luz amarillenta, revelando cada detalle de la vida sencilla que había construido con tanto esfuerzo. La sartén en la esquina. La mesa está desgastada. Las sillas irregulares. Todo allí tenía una historia. Todo allí. Hubo sacrificio. Y, por primera vez, nada de eso parecía suficiente. ¿Qué era una casa? ¿Cuándo estaba en juego la vida de tu hijo? ¿Qué era la dignidad? Ante la desesperación, Ana miró a su alrededor y empezó a nacer una decisión. No me lo hizo claro. Fue un impulso, como un grito silencioso dentro del alma. No tenía dinero, pero había cosas, y en ese momento, las cosas se convirtieron en azares. Al día siguiente, el sol salió como de costumbre, pero Ana ya no era la misma. Se levantó temprano, demasiado pronto, comida preparada, no para vender, pero como si fuera la última vez. Cada movimiento era lento, cargado, como si se estuviera despidiendo. Mateo se sentó, más callado de lo habitual. «Mamá, tienes una pinta rara». Forzó una sonrisa. «Solo estoy pensando, mi amor», pero la verdad, no tuvo el valor de decirlo. Porque ¿cómo explicárselo a un niño? ¿Que estás a punto de vender todo lo que tienes para intentar ganar tiempo? Después de dejar a Mateo con doña Carmen, la vecina que siempre ha sido como una segunda madre, Ana se fue, y así comenzó. Primero, el carrito de comida, tu sustento, tu orgullo, es todo. Negoció con manos temblorosas. Aceptó menos de lo que valía, mucho menos, pero no importaba. El dinero era dinero, y el tiempo, eso era todo. Luego vinieron los muebles, la mesa, las sillas, la estufa, pequeñas cosas que, juntas, contaban la historia de años de lucha. Cada venta era un pedazo de vida que se desvanecía, pero también un intento desesperado de mantener a otro. La gente preguntaba, ¿te vas a mover? ¿Lo estás pasando mal? Ana solo respondió con una débil sonrisa, porque la verdad era demasiado pesado para compartir. Al final del día, la casa estaba casi vacía. Eco, frío, desconocido, entró despacio, miró a su alrededor y, por un momento, sentía miedo, temerosa de haber hecho todo esto y aún así no ser suficiente. Miedo a perderlo todo y aún así perder a su hijo. Se sentó en el suelo, solo, y el silencio, esta vez, era insoportable. Las lágrimas llegaron, fuerte, incontrolable, y, por primera vez, Ana no intentó ser fuerte. «Dios», susurró, con la voz rota, «no sé qué más hacer». No era una petición cualquiera, no era una oración bonita, fue un grito, un arrebato crudo, una rendición total, y algo dentro de ella ha cambiado. No fue ningún alivio, no hubo respuesta, fue un impulso, como si una voz silenciosa dijera, «Levántate». Ana se limpió la cara, respiró hondo, y, sin pensarlo demasiado, se fue de casa, caminó por las calles de la colonia, pasaba por las mismas esquinas de siempre, pero esta vez todo parecía diferente, más despacio, más pesado, más significativo, hasta que llegó la pequeña iglesia del barrio, sencillo, viejo, con puertas abiertas, como si estuviera esperando a alguien. Ana entró, el olor a vela quemada, madera vieja y un silencio profundo la envolvieron de inmediato. Era otro mundo, fuera, caos, por dentro, presencia. Caminó por el pasillo, los pasos resonando, el corazón latiendo con fuerza, y entonces cayó de rodillas, sin fuerzas, sin orgullo, sin nada más que ofrecer, solo fe, o quizá, solo desesperación. «He vendido todo», dijo, mirando al vacío. «Todo, Dios». Su voz temblaba. Pero aún no es suficiente. Silencio, sin respuesta. No hay señales. Solo el sonido lejano de la ciudad entrando por las puertas. Ana cerró los ojos y lloró.
como si nunca hubiera llorado antes. Cada lágrima traía miedo, dolor, amor, entrega, y en ese momento, algo invisible empezó a moverse. No hubo ruido, no había luz, pero había cambio, porque, mientras Ana lloraba allí, sin saberlo, alguien estaba a punto de cruzarse en su camino. Alguien que no tenía ni idea de quién era. Pero eso, en unas horas, cambiaría por completo la historia de esa familia. Ana no sabía cuánto tiempo se quedó allí. Quizá minutos, quizá horas. En ese lugar, el tiempo parecía no existir. Solo estaba el peso en el pecho y la sensación de que, si se levantaba de allí, todo volvería a ser imposible. Las velas aleteaban suavemente. El sonido lejano de la ciudad llegó amortiguado. Y, por un momento, todo estaba completamente en silencio. Un silencio diferente, profundo, casi vivo. Ana respiró hondo, aún con los ojos cerrados. Y, en medio del llanto, susurró algo que ni siquiera ella sabía que necesitaba decir. Si voy a perder a mi hijo, llévame contigo. Esas palabras no estaban planeadas. Salieron de lo más profundo de un corazón roto. Pero en cuanto dije eso, algo dentro de ella reaccionó. Como si una fuerza invisible le impidiera continuar con ese pensamiento. Como si quisiera decir, no es el final. Ana abrió los ojos lentamente. Miró al altar. Nada había cambiado. Y al mismo tiempo, todo parecía diferente. No tenía respuestas. No tenía suficiente dinero. No había garantía de nada. Pero por primera vez desde el hospital, tenía una cosa, un hilo de esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Se levantó. Sus piernas seguían temblando. Se limpió la cara y se fue de la iglesia. Sin saberlo, en ese mismo momento, alguien lo había visto todo. Sentado en uno de los bancos al fondo, casi oculto por la sombra, un hombre estaba observando. No entró por fe, entró por casualidad, o al menos eso pensaba él. Se llamaba Alejandro Ruiz, un periodista local, acostumbrado a cubrir historias rápidas, política, números, problemas de la ciudad, pero no historias así. Vio entrar a Ana, la vio caer de rodillas, vio la desesperación y, sobre todo, se sentía, porque había algo allí que no podía ignorarse. No era escenificación, no era una exageración, era real, en bruto, humano, y, por alguna razón que no podía explicar, eso estaba atrapado dentro de él. Cuando Ana salió de la iglesia, Alejandro tardó unos segundos en reaccionar, pero entonces se levantó y fue tras ella. No sabía qué iba a decir, ni siquiera sabía por qué hacía eso, pero sentí que tenía que hacerlo. Afuera, la ciudad volvió con fuerza. Cuernos, gente, movimiento, la vida, y, en medio de esto, Ana caminaba rápido, intentando volver a casa, tratando de recomponerse, intentando no desplomarse de nuevo. «Señora», llamó, un poco torpe. Ana se detuvo, giró lentamente. Sus ojos seguían hinchados, la cara cansada, pero había algo diferente ahí, una mezcla de dolor y una calma inquietante. «¿Sí?» Alejandro dudó un momento. «Yo estaba en la iglesia». Ella guardó silencio. «Te vi». Ana bajó la mirada, quizá con vergüenza, quizá por miedo a ser juzgado. «No quería invadir», continuó. «Pero, ¿necesitas ayuda?» La pregunta seguía en el aire. Sencillo, directo, pero cargado de algo más grande. Ana pensó en mentir. Pensó en decir que todo estaba bien, como siempre hacía, pero ese día ya no tenía fuerzas para fingir. Y quizá, por primera vez, decidió confiar. «¿Mi hijo?» empezó, con la voz quebrada. «¿Está enfermo?» Las palabras empezaron a salir. Lento, doloroso, pero es cierto. Lo contó todo. El diagnóstico, el dinero que no tenía, lo que ya había vendido, miedo, tiempo, cada detalle, como si estuviera abriendo su alma a un completo desconocido. Y Alejandro, entendido, sin interrumpir, sin apartar la mirada, porque, mientras hablaba, lo entendía. Eso no era solo una historia. Fue algo más grande, algo que necesitaba ser visto, ser escuchado, compartir. Cuando Ana terminó, volvió el silencio, pero esta vez era diferente. Alejandro respiró hondo y dijo algo que lo cambiaría todo.
No puedo prometer nada, pero puedo contarte su historia. Ana frunció ligeramente el ceño. ¿Mi historia? Sí, respondió. La gente tiene que verlo. Vaciló, porque, en el fondo, parecía pequeño, parecía insuficiente, parecía demasiado lejos de ser un milagro. Pero en ese momento, era todo lo que tenía. Y, sin saber por qué, ella aceptó. ¿Vale? Alejandro asintió, pero mientras se alejaba, algo dentro de él ya lo sabía. Eso no iba a acabar ahí, porque algunas historias no se les cuenta simplemente, ellos extendiéndose. Y esa misma noche, la historia de Ana empezaba a salir del silencio. Empezaría a llegar a la gente, empezaría a tocar corazones. Y lo más extraño de todo era que nadie tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Esa noche, mientras la ciudad avanzaba a su ritmo acelerado, algo silencioso empezó a moverse entre bastidores. Alejandro no podía irse a casa de inmediato. Su cabeza no se detuvo. La imagen de Ana arrodillada en la iglesia, el sonido de su voz quebrándose, la mirada de alguien que ya lo había perdido todo menos la fe. Eso no salió de él. Entró en una pequeña cafetería aún abierta, pidió un café que se enfrió sin que lo tocaran y abrió el cuaderno. Durante unos segundos, se quedó mirando la pantalla en blanco, pero cuando empezó a escribir, nunca paró. Cada palabra estaba cargada. No era algo común. No se trataba de números. Era sobre una madre, una lucha, un límite y una pregunta que nadie quería enfrentar. ¿Hasta dónde llegaría alguien para salvar a quien ama? Escribió sobre Ana, sobre Mateo, sobre el hospital, sobre el carrito vendido, sobre la casa vacía, sobre la oración. Pero, sobre todo, escribió sobre algo que no podía explicarse. Esa sensación que esa historia no había terminado. Cuando terminó, lo releyó todo, respiró hondo y lo publicó, sin saberlo, que ese clic cambiaría de destino. Al otro lado de la ciudad, Ana intentó mantener su rutina, o lo que quedaba de él. La casa vacía parecía aún más fría esa noche. El eco de sus pasos era extraño, incómodo. Mateo estaba tumbado, más débil, pero aún así, sonrió al verla. «Mamá, has vuelto». Ana sintió que el corazón se le encogía. «Siempre volveré, mi amor». Se sentó a su lado, le pasó la mano por el pelo, y, por un momento, todo estaba en silencio. «Mamá», dijo en voz baja, «¿voy a morir?» La pregunta atravesó a Ana como un cuchillo. El tiempo se ha detenido, el aire desapareció, y por dentro se derrumbó, pero por fuera se aferró, porque las madres lo hacen, incluso cuando están rotos. «No, mi amor», respondió con una firmeza que ni siquiera sabía de dónde venía. «Estarás bien». Mateo la miró unos segundos, y entonces él asintió, como si lo creyera, como si esa fuera la única verdad posible. Y quizá, en ese momento, lo fue. Ana se tumbó a su lado, lo abrazó con fuerza, y mientras dormía, se mantuvo despierta, mirando al techo, pensando, rezar, esperando. Sin saberlo, en ese mismo momento, algo empezaba a suceder. Primero, fue una visualización. Luego, otro, y otro más. La historia de Alejandro empezó a circular. Al principio poco a poco. Entonces, más rápido. La gente se detenía a leer, y no podían irse indiferentes. Porque no era solo una historia triste. Fue algo que te conmoviera. Eso me molestó. Eso despertó. Empezaron a aparecer comentarios, acciones, mensajes. Alguien tiene que ayudar. Esto no puede acabar así. Dios mío. Y, entre esta gente, alguien importante lo vio. Presentador de televisión local, conocido, influyente, acostumbrado a historias fuertes. Pero aún así, eso le detuvo. Lo leyó una vez, luego otro, y él guardó silencio, porque había algo allí que no era común. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con su móvil vibrando sin parar. Mensajes, notificaciones, llamadas. Se incorporó en la cama, confundido, y abrió el artículo. Los números seguían aumentando. Acciones, miles. Comentarios, incontables. Y entonces, un mensaje llamó la atención. Era de una producción televisiva. «Queremos llevar esta historia al aire hoy». Alejandro se quedó quieto.
el corazón acelerado, porque, en ese momento, lo entendía. Eso iba creciendo, mucho más de lo que imaginaba, mucho más de lo que Ana podía imaginar. Mientras tanto, Ana no tenía ni idea. Se despertó temprano, como siempre, pero ya no tenía comida que preparar. No había carrito que empujar. No tenía ninguna rutina que seguir. Solo espera, y miedo, y fe. Se fue de casa, sin rumbo. Caminaba por las calles. El ruido de la ciudad parecía más lejano. La gente pasaba, pero nadie sabía qué llevaba encima. O quizá, ahora deberían empezar a saberlo. Porque, cuando giras una esquina, ocurrió algo extraño. Dos personas la miraron, susurraron, y uno de ellos dijo, ¿es ella? Ana se detuvo, confuso. «¿Te vi?», dijo la mujer, emocionada en internet. El corazón de Ana latía con fuerza. No lo entendía, no del todo, pero por primera vez desde que todo empezó, pasó algo diferente. Alguien se acercó, le cogió la mano, y dijo, «No estás solo». Ana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, porque esas palabras eran todo lo que necesitaba oír. Pero lo que aún no sabía era que era solo el principio, porque, en las próximas horas, las puertas empezarían a abrirse, la gente empezaría a aparecer. Es algo completamente inesperado. Se acercaba, algo que cambiaría no solo el destino de Mateo, pero las vidas de todos los que cruzaron este camino. Ese mismo día, la vida de Ana ya no es invisible. Lo que antes era silencio, ahora era voz. Lo que antes era un dolor oculto, ahora empezaba a afectar a miles de personas. Ana seguía intentando entender qué estaba pasando. Cada uno se ve diferente en la calle. Cada persona que se detuvo, cada susurro. Era como si, de repente, el mundo había empezado a verla. Pero no tenía tiempo para pensarlo. Mateo la necesitaba. Siempre, cuando regresó a casa, encontró a doña Carmen sentada junto al niño, cogiéndole la mano y rezando suavemente. «Ana», dijo la vecina, con los ojos llorosos, «están hablando de ti por todas partes». Ana guardó silencio. «Un chico vino aquí antes. ¿Te lo pidió?», dijo que es de la televisión. Su corazón latía con fuerza. ¿Televisión? Eso parecía demasiado lejano, demasiado poco realista. «No lo entiendo», susurró Ana. Doña Carmen se levantó, le sostuvo la cara con cariño y dijo, «A veces, hija, cuando ya no podamos, Dios empieza a actuar». Esas palabras flotaron en el aire, y, por primera vez, Ana sintió algo distinto a la desesperación. Era ligero, pequeña, pero real. Esperanza. Unas horas después, llamaron a la puerta. 2 personas, cámara, micrófono y una mirada respetuosa. «¿Señora Ana Martínez?», vaciló, pero así fue. «¿Somos de la televisión? ¿Podemos hablar contigo?». Ana miró a Mateo, débil, tumbado, respirando con dificultad, y entonces tomó una decisión. «Puedes pasar». La casa vacía ahora tenía testigos. La cámara lo captó todo, pero lo que realmente dejó huella no era así. Era la verdad. Ana lo contó todo, sin guión, sin ensayo, sin ocultar nada. Habló de su hijo, diagnóstico, dinero, del carro, de la casa vacía y de oración. Cada palabra llevaba emoción. Cada pausa dijo más que cualquier frase. Y quien estaba detrás de las cámaras se sentía, porque no era actuación, era real. Cuando terminó la entrevista, un silencio se apoderó del lugar. Incluso el equipo no sabía qué decir, pero todos lo sabían. Eso tenía que verse. Aquella noche, la historia se emitió, y lo que pasó después, nadie estaba preparado. El teléfono de la emisora no se detuvo. Mensajes, llamadas, gente llorando, gente que quiere ayudar, gente diciendo, «No podemos dejar sola a esta madre. Esto no puede acabar así. Dios hace lo imposible». La frase empezó a repetirse, como un eco, como una oración colectiva. Y entonces llegó el primer auxilio. Al principio pequeño, alguien trajo comida, otro dejó dinero, una señora trajo mantas, un hombre dejó un sobre sin decir su nombre. Y Ana vi todo eso sin poder creerlo, porque días antes estaba sola, completamente, y ahora
gente que nunca ha visto. Eran atentos. Pero, en medio de todo esto, una pregunta sigue doliendo. ¿Sería suficiente? Porque el tiempo seguía pasando. Y el estado de Mateo no me lo esperaba. En el hospital, el doctor López vio el reportaje. Solo, al final del turno, cansado, exhausto, pero cuando vio a Ana en la pantalla, algo dentro de ella cambió. Recordaba la expresión de esa madre, de la pregunta sobre el precio, del silencio que vino después. Y ahora, ver eso expuesto, ver cómo reaccionaba la ciudad, eso despertó algo. No era solo medicina, no era solo protocolo, era humano. Cogió el teléfono, pensó unos segundos y hizo una llamada. «Necesito hablar con el director». Su voz era firme, diferente, decidido. Mientras tanto, en la sencilla casa, Ana volvió a arrodillarse, en el mismo terreno, en el mismo lugar donde todo parecía haber terminado. Pero ahora no estaba pidiendo lo mismo. «Gracias», susurró, con lágrimas en los ojos. «Aunque no lo entienda, gracias». Mateo dormía a su lado, más débil, pero en paz. Y Ana, lo sentí, muy en el fondo, que algo más grande estaba ocurriendo, algo que no podía ver del todo, pero podría sentir. Y esa mañana, mientras la ciudad dormía, algo decisivo empezó a formarse. Una oportunidad, una puerta, una solución que nadie esperaba. Pero eso era, acercándome cada vez más. A la mañana siguiente, sonó el teléfono de Ana. Le llevó unos segundos responder. Aún no me había acostumbrado. Con gente llamando, con cuidado, con movimiento. «Señora Ana Martínez». La voz al otro lado era firme, profesional. «Sí, soy yo. Esto es el hospital. Necesitamos que vengas lo antes posible». Su corazón latía con fuerza. El aire desapareció por un instante, porque, en el fondo, cada llamada desde el hospital llevaba miedo. «¿Le ha pasado algo a mi hijo?» «No», respondió la voz, «pero tenemos que hablar». Eso no se calmó, pero también no era desesperación. Fue incertidumbre. Ana vistió a Mateo con cuidado. Llamó a doña Carmen, y juntos fueron al hospital. El mismo pasillo, el mismo olor, el mismo ambiente pesado. Pero algo era diferente. Las miradas, gente, algunos lo reconocieron, susurraron. ¿Es ella? Ana intentó ignorarlo, pero su corazón latía más rápido. No por miedo, pero de algo que aún no sabía cómo nombrar. El doctor López estaba esperando, pero no estaba sola. A su lado, dos hombres, bien vestido, en serio, pero con un aspecto diferente, humano. «Señora Ana», dijo el doctor, esta vez con una suavidad que antes no existía. «Por favor, siéntese». Ana sostenía a Mateo en su regazo. Se sentó despacio. El silencio dominó la sala durante unos segundos, hasta que uno de los hombres dijo: «Hemos visto tu historia». Ana no respondió, solo apretó al hijo con más fuerza. Y decidimos intervenir. El mundo se detuvo, literalmente, porque esas palabras eran todo lo que necesitaba, pero también todo lo que parecía imposible. «Hay un tratamiento», continuó, «avanzado, querido, fuera del sistema público». Ana sintió despacio. Lo sabía, lo sentí desde el primer día. Pero respiró hondo. «Tenemos un sitio». Ana parpadeó, sin entenderlo del todo. «El hospital privado se hará cargo del caso». Silencio, pesado, incrédulo, increíble. «Y todos los costes estarán cubiertos». Ana no reaccionó, no en ese momento, porque, cuando el dolor es demasiado grande, incluso la esperanza da miedo. «¿Esto es cierto?», consiguió decir, casi sin voz. El doctor López se acercó, puso la mano en su hombro y dijo: «Sí, Ana, Y en ese momento, todo se vino abajo. Pero esta vez, no era dolor, era alivio. Estaba sonrojando. Fue milagro. Ana empezó a llorar, fuerte, sin control, sujetando a Mateo, repitiendo, sin darme cuenta: «Gracias, Dios, gracias, gracias», porque, por primera vez, lo sentía, no como idea, no como una esperanza lejana, pero como una realidad. La presencia de Dios, ahí, en ese momento, en esa habitación, en esa respuesta.
Pero la historia aún no había terminado, porque el tratamiento tenía que empezar rápido, muy rápido, y el estado de Mateo seguía siendo delicado. Los días siguientes fueron intensos. Hospital, exámenes, procedimientos, máquinas, silencios, espera. Ana empezó a vivir allí, durmiendo poco, comiendo casi nada, rezando todo el tiempo. Y, incluso con toda la ayuda, el miedo seguía existiendo, porque el milagro aún no estaba completo. Hubo momentos en que todo parecía mejorar, y otros, cuando todo parecía empeorar. Y fue en una de esas noches que el corazón de Ana casi no lo soportaba. Mateo era más débil. Los dispositivos emitieron pitidos. Los médicos huyeron. La tensión se apoderó de la sala. Ana fue apartada unos segundos. Segundos que parecían una eternidad. Se apoyó en la pared. Sus piernas ya no podían sostenerse. Y, mirando al techo, dijo otra oración, diferente al primero, más profundo, más silenciosa, más entregado. He visto actuar al Señor, dijo con la voz temblorosa. Ahora, por favor, terminar lo que empezó. Silencio, la más profunda de todas. Y entonces, algo pasó, no con ruido, no con luz, pero con precisión, como si todo se estuviera llevando a cabo, como si cada detalle estaba en su sitio. Dentro de la habitación, los médicos estabilizaron a Mateo. Las señales han vuelto, la tensión se ha aliviado. Y, poco a poco, la vida ha vuelto. Minutos después, la puerta se abrió. El doctor López se fue. Miró a Ana, y esta vez sonrió, una sonrisa de verdad. Él reaccionó. Ana cerró los ojos y dejó caer su cuerpo de rodillas, no por debilidad, pero por gratitud, porque, en ese momento, ella lo entendía. El milagro no fue solo el dinero, no era solo la oportunidad, fue continuidad, fue la vida siendo de vuelta. Pero lo que vendría en los próximos días sería aún más fuerte, porque lo imposible aún no se había revelado del todo. Los días siguientes trajeron algo que Ana ya no reconocía. Cálmate. No una calma completa, no una paz perfecta, pero una sensación diferente, como si, incluso en medio de la pelea, ya no estuviera sola. La habitación del hospital ahora tenía un ambiente diferente. La luz entraba por la ventana. Los dispositivos seguían ahí, pero el peso ya no era el mismo. Mateo seguía débil, pero había vida. Había una respuesta, había señales, y cada pequeño movimiento se celebró como una victoria, una revelación, un suspiro más fuerte, un apretón de manos, cosas sencillas, lo cual, días antes, parecía imposible. Ana pasó horas observando, sentado junto a la cama, sujetando la mano de su hijo, como si estuviera viendo un milagro, pieza a pieza. Fuera, la historia siguió creciendo. La gente seguía hablando, compartían, comentaron, pero ahora no se trataba solo de dolor, se trataba de esperanza, se trataba de fe. Era sobre algo que estaba ocurriendo en tiempo real. La frase seguía resonando, Dios hace lo imposible. Y, poco a poco, eso ya no era solo una frase, y se convirtió en una verdad viva. En el hospital, el doctor López empezó a aparecer más, pero no solo como médico, como si alguien hubiera tocado, transformado. Estaba hablando con Ana, se sentó a su lado. Pregunté por Mateo, pero, a veces, él guardó silencio, solo observando, como si él también intentara entender lo que estaba pasando. He visto muchos casos, dijo una tarde, pero este de aquí se detuvo, buscando las palabras. Esto es diferente. Ana simplemente sonrió, una sonrisa cansada, pero llena de significado. Yo también lo creo, respondió. Una semana después, algo pasó, algo sencillo, pero eso lo cambió todo. Mateo abrió los ojos, no como antes, no débil, pero consciente, presente, vivo. Mamá, dijo, con voz baja pero clara. Ana se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza. Las lágrimas llegaron antes que cualquier reacción. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Miró a su alrededor, confundido unos segundos, pero entonces sonrió. Y esa sonrisa era más fuerte que cualquier diagnóstico.
más poderoso que cualquier miedo. Porque allí, en ese momento, Ana lo vio. De verdad, la vida volviendo. Los médicos lo confirmaron. El cuerpo reaccionaba. El tratamiento estaba funcionando. Y, por primera vez, dijeron algo que Ana no había escuchado desde el principio de todo. Se recuperará. Sencillo, directo, pero cargado de todo. Ana no respondió en ese momento. Solo cerró los ojos y respiró, como si, por fin, podría. Los días siguientes fueron de evolución. Lento, pero constante. Mateo volvió a hablar más, sonriendo, comer, pequeños pasos, pero cada uno de ellos parecía enorme, y mientras tanto, algo también cambió en Ana. Dentro, profundamente, la mujer que entró en ese hospital ya no era la misma que ahora sostenía la mano de su hijo. Antes, luchó sola. Ahora, confiaba. Antes, ella lo llevaba todo. Ahora, cumplió. Antes, pidió respuestas. Ahora, reconoció la presencia. Y entonces, llegó el día que parecía demasiado lejano para existir. Alto, la palabra ha sido pronunciada. Y, por un momento, Ana no se lo creía. Puede irse a casa, dijo el doctor con una ligera sonrisa. Casa, aquello que había perdido, eso que había dejado atrás. Pero en ese momento, el hogar ya no era un lugar. Fue estar con él, vivo. Al salir del hospital, el sol se veía diferente. Más caliente, más presente, más vivo. Mateo estaba en sus brazos, más fuerte, más ligero. Y, por primera vez en mucho tiempo, Ana no tenía miedo, solo gratitud. Pero la historia aún no había terminado, porque lo que Dios empezó en ese dolor, ahora empezaría a revelarse en transformación. Y lo que Ana aún no sabía, era que su vida nunca volvería a ser la misma. Todo cambió, pero no de la manera que Ana imaginaba. Porque, cuando todo empezó, solo quería una cosa, salva al niño. Pero ahora se enfrentaba a algo mucho más grande, algo que iba más allá del dolor. Eso superaba el milagro. Eso superaba incluso su propia historia. Días después del alta, Ana regresó a la antigua colonia. Las mismas calles, los mismos sonidos, el mismo movimiento. Pero esta vez, algo era diferente. La gente se detuvo, saludaron, se abrazaron. Algunos lloraban, otros simplemente se quedaron mirando, como si se enfrentaran a algo que no sabían cómo explicar. ¿Es ella?, dijeron. Pero Ana no se veía así. No se veía a sí misma como alguien especial, como una madre que hizo todo lo que pudo, y cuando ya no pude más, cumplió. La casa que antes estaba vacía, ahora ya no existía. La gente empezó a ayudar. Algunos trajeron muebles, otros alimentos, otros solo presencia. Y, poco a poco, ese espacio volvió a la vida. Pero no era solo eso, porque, junto con todo esto, algo inesperado ocurrió. Invitaciones, entrevistas, mensajes, las historias de otras personas. Personas se pasaban por lo mismo. Gente que estaba perdiendo la esperanza. Y que, cuando vio a Ana, encontraron la fuerza para continuar. Una tarde, sentado en la nueva mesa que alguien había donado, Ana oyó reír a Mateo. Una risa fuerte, gratis, como antes. Giró la cara lentamente y siguió mirando. Durante unos segundos, en silencio, como si guardara ese momento dentro de su alma, porque hace días eso parecía imposible, y ahora estaba ahí, delante de ella, vivo, real, milagro. «Mamá», llamó Mateo, corriendo hacia ella. «Mira», mostró un dibujo, un sol grande, una casa y dos muñecas cogidas de la mano. «Somos nosotros», dijo, sonriendo. Ana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no era dolor, era gratitud, profundo, silencioso y cierto. Aquella noche, Ana regresó a la iglesia, igual, sencillo, viejo, con el mismo olor a vela, el mismo silencio, pero ahora ella entró de forma diferente, no de rodillas, no rota, pero con pasos firmes, corazón lleno. Caminó por el pasillo. Se detuvo y guardó silencio unos segundos. No pidió nada, no suplicaba. Él solo dijo, «Gracias».
una palabra, pero cargado de todo, porque ella lo entendía, que milagro no era solo la cura, así era el camino, era el dolor, fue la entrega de la casa, era cada persona, cada reunión, cada puerta que se abría en el momento exacto, era la presencia de Dios en cada detalle, y allí, en ese silencio, Ana lo sintió, una paz que ya no dependía de las circunstancias, una fe que ya no dependía de respuestas, una certeza que nunca volvería a estar sola. Os pido que nos bendigáis con vuestra suscripción al canal y que nos demos lo que quieras en este video. Y si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite fe ahora mismo, porque, a veces, cuando todo parece perdido, está justo que Dios empieza a actuar. Dios hace lo imposible.